buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Yo soy Antonio Bailo, soy profesor de Derecho del Trabajo de esta universidad y gracias a la liberalidad de Juan Ramón de Páramo, que es el director del Instituto de Resolución de Conflictos y director de este curso, y a Eliseo Cuadrado, que es naturalmente el director de la fundación que nos ampara, pues soy el moderador, ¿no?, de esta circunstancia. Entonces, estamos aquí, somos con 4 intervinientes, 4 grandes amigos, nuevos y viejos, que viejos no por la edad, digo viejos por la distancia en la amistad, que vamos a hablar fundamentalmente del, bueno, pues de un elemento importantísimo, ¿no?, que es el elemento de la gobernanza en la economía actual, ¿no? Bueno, yo creo que ya a partir del día de hoy han estado hablando claramente de esa situación, de ese término, que es el término tan ambiguo, tan ambivalente de gobernanza, y hoy yo creo que tenemos entre nosotros pues 4 visiones, ¿no?, sobre esa gobernanza y economía, 4 visiones que pueden hacer o pueden ofertar, ¿no?, una cierta visión poliédrica, ¿no?, sobre lo que nos interesa trabajar como tal, ¿no? Bueno, cada uno de ellos va a tener 20 minutos para intervenir. El primero que va a intervenir es José Moisés Martín Carretero, que es economista y consultor internacional, tiene un impresionante currículum que ha ido recorriendo tanto una experiencia en la ONG como experiencias en la Agencia Española de Cooperación Internacional y, naturalmente, también en lo que son la vertiente de comunicación a través de colaboraciones habituales con medios de comunicación y con la consultoría internacional. Actualmente, él forma parte de ese grupo tan interesante que es Economistas frente a la crisis, iba a decir ante, pero realmente es frente, ¿no?, que es una cosa más razonable, y luego, bueno, forma parte de la Fundación COTEC para la Innovación, donde coincide con una gran amiga y profesora de esta casa, que es Mariluz Rodríguez. José Moisés, cuando puedas, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a la Fundación y a la Universidad por haberme invitado a formar parte de esta mesa, ¿no? Voy a intervenir en primer lugar y lo voy a hacer utilizando una presentación en PowerPoint. Nos la podemos ahorrar, pero creo que bueno, puede ser interesante el tenerla presente. Y casi voy a plantear una hipótesis de partida, ¿no?, que es, esta mesa se llama la gobernanza económica o la gobernanza de la economía actual, y a mí me gustaría partir de una hipótesis de partida, para plantear un poco donde yo creo que arranca el debate, ¿no?, que es en el auge y caída de esta gobernanza, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de gobernanza económica, estamos acostumbrados a pensar, digamos, en una estructura que nos ayuda, ¿no?, digamos, o que ayuda a gobernar la economía mundial y todo esto, ¿no? Mi punto de partida es que esa gobernanza está en crisis y, de hecho, se está derrumbando, ¿no? Y, digamos, sería la hipótesis que me gustaría defender, ¿no? Y luego, partiendo de lo que para mí, para mi generación, que no es la misma que la de muchos de los que están en esta sala, era feliz de la gobernanza democrática y, por lo tanto, también de la gobernanza económica, ¿no? Estamos hablando del fin de la Guerra Fría en el año 89, la mayoría de los participantes en esta mesa, en este taller, pues no habían nacido, pero entonces pues se cayó el muro de Berlín y entonces parecía que el capitalismo liberal iba a ser, digamos, bueno, pues el paradigma que de alguna manera se iba a instaurar por los siglos de los siglos. Esta caída del muro de Berlín viene acompañada con una ola de democratizaciones, pues cayó el apartheid en Sudáfrica, pues tuvieron los procesos de paz en América Latina, en fin, hubo un proceso de democratización muy amplio en el transcurso de unos 8 años que nos hacía pensar, esto que ya llamaba George Bush padre, ¿no?, nos hacía pensar en el nuevo orden mundial y que de alguna manera
Francis Fukuyama, luego me referiré a él, denominó el fin de la historia, ¿no? Dice, bueno, pues ya no hay paradigmas alternativos compitiendo, sino que hay un gran paradigma que es el que de alguna manera ha ganado la guerra de la batalla de las ideas o la batalla la batalla de los sistemas, que es la democracia liberal y el capitalismo, ¿no? Y desde ese punto de vista se organizaba, digamos, en la era de la globalización que arrancaba con estos sucesos, se organizaba un sistema de gobernanza. ¿Cuál es este sistema de gobernanza? Muy rápidamente lo plantearía con estos círculos. Yo creo que hay un core, un marco, digamos, central en la estructura de gobernanza económica global, que son 5 instituciones, o digamos 5 tipos de instituciones, y algunas más, digamos, que actúan como satélites. Las más conocidas son las instituciones de Bretton Woods, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Cada una de ellas se encargaba de una parte de la agenda económica, el Banco Mundial del Desarrollo, del Crecimiento Económico, el Fondo Monetario Internacional de la Estabilidad Financiera y Monetaria, la Organización Mundial del Comercio de promover el comercio internacional y global libre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sería la cuarta, es un gran prescriptor de políticas, es decir, realmente es el think tank de los países desarrollados para prescribir políticas, y luego todo esto articulado con un sistema de integraciones regionales. O sea, la Unión Europea dio un salto muy importante a principios de los 90 con la creación, con el Tratado de Maastricht, la creación, entre comillas, la evolución de la Comunidad Económica Europea hacia la Unión Europea, pero en otros lugares del mundo pues se dieron procesos también de integración muy potentes, o muy interesantes o muy prometedores, como fue en América Latina el Mercosur, o como fue digamos, ASEAN en el sudeste asiático, o el propio sistema de integración centroamericana. Son en muchos casos proyectos que venían de atrás, pero que tuvieron un cierto, digamos, renacimiento en los años 90. Y este es, digamos, el core de la arquitectura que definía la gobernanza económica global, ¿no? En este entramado contaban otro tipo de instituciones, como puedan ser comités, fundaciones, luego me referiré a ellas. Y luego, pues si ven en el gráfico, he puesto, y no es un error, sino que lo he puesto a propósito, que de alguna manera, lejos del core, lejos de realmente donde estaba el peso importante en materia de gobernanza económica internacional, estaba el sistema de Naciones Unidas, ¿no? El sistema de Naciones Unidas, que supongo que el embajador Carmelo Angulo se ha referido a él esta mañana, forma parte muy marginal del sistema que se estaba estableciendo. En los años 90, entonces, lo que vemos es que estas instituciones, estos sistemas que ya estaban vivos, ¿no? Ya estaban funcionando, Bretton Woods desde los años 40, a partir de la caída del muro de Berlín y de la instauración de este modelo, digamos, de fin de la historia, pues ganan un peso muy importante en la estructuración de la gobernanza económica internacional de la globalización, ¿no? ¿Cuáles son los principios que acompañaban esta gobernanza económica global y que de alguna manera se consideraban inamovibles, ¿no? En primer lugar, un cierto consenso sobre una serie de políticas económicas que se llamó el Consenso de Washington, que básicamente se fundamentaban en estabilidad macroeconómica, es decir, que no hubiera mucha inflación, que no hubiera déficit público, que la balanza por cuenta corriente estuviera más o menos equilibrada, una apertura comercial y financiera, digamos, al máximo posible, en términos comerciales, pues a través de acuerdos de libre cambio, de la participación en la Organización Mundial del Comercio, y a nivel financiero, pues también pues, los economistas llaman la apertura de la cuenta de capital, o la liberalización de la cuenta de capital, que permitiera que las inversiones exteriores entraran y salieran de los países con libertad, ¿no? Todo esto en un marco de limitación del papel del Estado. Estamos hablando de un modelo económico que se consideraba el óptimo para promover el crecimiento, para promover el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Todo esto acompañado por otros conceptos que creo que forman parte también de la propia naturaleza de la gobernanza económica global, ¿no? El primero que me gustaría señalar es un poco, digamos, complicado, ¿no? Pero voy a ver si lo explico bien, que es el tema del gerencialismo global. Es decir, al final entendíamos el gerencialismo global como la manera que tenían estas organizaciones, o que tienen estas organizaciones, y esta forma de pensar la economía en términos de que los problemas no se resuelven desde el punto de vista político, sino que se resuelven desde el punto de vista técnico. Y por lo tanto, lo que necesitaba la economía global no eran líderes, ¿no? Sino que necesitaban eran managers. Y por lo tanto era gente, digamos, que tuviera esta capacidad de actuar desde una perspectiva tecnocrática sobre los problemas del desarrollo, sobre los problemas de los desequilibrios, etcétera, ¿no? Un tercer concepto que aprendí en su momento también
de Luis Enrique, que luego hablará, que es un concepto relativamente relevante, que es el poder disciplinante. Es un concepto que tiene que puso lo puso en órbita Michel Foucault, y que realmente lo que significa es que cada una de estas instituciones, y esto es un elemento yo creo que relevante, tenía la capacidad y el poder de revisar, orientar y también sancionar las conductas de los países. Y esto lo estamos viendo en el marco de la Unión Europea también. Es decir, ahora mismo, la semana pasada, tuvimos una declaración que hace el Fondo Monetario Internacional, una cosa que se llama las consultas del capítulo cuarto, que es que van a los países, examinan cómo está la economía, se ven con actores económicos, sociales, etcétera, y ejercen conclusiones, dan conclusiones y dan recomendaciones, ¿no? Esta capacidad de controlar, de alguna manera, de supervisar el desarrollo económico o el devenir económico de los países, se convierte al mismo tiempo en una capacidad de sancionar. Porque si una economía es mal evaluada por el Fondo Monetario Internacional, o es mal evaluada por la OCDE, o es mal evaluada por el Banco Mundial, los mercados financieros, o los mercados, digamos, el mercado, ¿no? Esto que se llama el mercado, pues la va a castigar, ¿no? Y por lo tanto hay un elemento de disciplinar a las economías en un determinado modelo, que es el que estas instituciones consideran el adecuado, que nosotros, sino el consenso de Washington, ¿no? Toda esta agenda se construía con otro concepto que yo creo que es clave para entender la gobernanza económica global, que es lo que llamamos el gobierno de los expertos, ¿no? Al final, quien está al mando de estas instituciones, quien está al mando de las decisiones que se toman, de los programas que se ponen en marcha, quien interlocuta con los poderes democráticos de los países, son expertos. Son expertos como yo, consultores, o son burócratas de las organizaciones, son unidades específicas que tienen las instituciones internacionales para tratar con los países, y por lo tanto este sitúa, digamos, al experto como un actor político principal en el proceso de elaboración de las políticas y de la gobernanza económica. Y un último aspecto que pasa muy por debajo del radar, pero que es casi tan importante como todo este mecanismo, digamos, de supervisión, control y sanción que representaba la gobernanza económica internacional, es el establecimiento de estándares. Prácticamente, a fecha de hoy, casi todas las dimensiones de la vida económica de un país están estandarizadas. O sea, hay unas normas internacionales de contabilidad, hay unas normas internacionales de tráfico de comercio y de tráfico comercial, hay unas normas internacionales de medidas macroprudenciales para que los bancos den préstamos o no, y todo esto está estandarizado. De alguna manera, lo que se estaba buscando, lo que se buscaba con este modelo, era homogeneizar la política económica, digamos, a nivel de estándares, y desde la supervisión, el control y la sanción de aquellos países, digamos, díscolos, ¿no?, que no estaban entrando en este proceso. El discurso que había detrás de todo esto, al que ya me he referido antes, era pues una cosa que ahora suena un poco a risa, pero en aquel momento, en los años 90, cuando se puso en marcha todo este sistema, era un concepto que muchos de los que estamos aquí, ya con cierta edad, pues hemos tenido la ocasión de discutir, debatir, rebatir y aprender, que es el concepto, o digamos el gran mensaje que lanzó Francis Fukuyama del fin de la historia. Es decir, al final se trata de que la historia en los años 90 parecía que había entrado en una especie de calma chicha, donde la democracia liberal y la economía de mercado eran un paradigma ya imbatible, y entonces lo que tenemos que hacer de alguna manera era gestionarlo, ¿no? gestionarlo bien. Y pese a que hubo crisis y hubo críticas, y luego podremos hablar de ello seguramente, fue una era de optimismo. O sea, hubo un momento, y en el año 2005, y fue parte también de estas movilizaciones, ingenuo de mí, pues pensábamos, por ejemplo, decíamos aquello que era la primera generación que podría acabar con la pobreza en la historia, en la humanidad, ¿no? Y somos la primera generación que tiene capacidad de acabar con la pobreza. O sea, realmente nos creíamos, o había cierta percepción, cierto consenso social de que este sistema, ¿no?, de gobernanza económica podría promover el desarrollo, la igualdad, el cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos sociales, etcétera, ¿no? A través de la foto que ven en la pantalla, es un concierto que hubo en el año 2006, creo, en el G8 de Londres, que es Live Aid, donde muchos artistas se unieron para que el G8, que es, como saben, en aquel momento el grupo de los países más industrializados más Rusia, pues hicieran cargo de la situación de pobreza y desigualdad, etcétera, que había en África y en los países menos desarrollados, ¿no? Entonces estábamos en este contexto. Este es el contexto en el cual se articula la gobernanza económica
post-Guerra Fría, ¿no? Es decir, insisto en esto, instituciones, poder disciplinante, estándares, poder de los expertos y cierta sensación de optimismo de que a través del progreso técnico, del progreso metodológico, en muchos casos, podríamos asumir muchas soluciones en relación a esto, ¿no? Pero está aquí que todo lo que estamos planteando tenía los pies de barro, ¿no? Y en el año 2007-2008 pues llegó la crisis financiera internacional y básicamente borró del mapa todo este esfuerzo relacionado con la gobernanza, ¿no? Y aunque hubo, digamos, un momento de cierta esperanza a principios del 2008, ¿no? Porque se decía aquello de, bueno, se ha demostrado que este sistema no funciona, hay que buscar otro. Se intentó poner al frente de todo el entramado de gobernanza económica internacional a lo que se llamó el G20 o a lo que se llama el G20, que son, digamos, las economías más desarrolladas y algunas de las economías emergentes más importantes, que se siguen juntando de vez en cuando. Lo cierto está en que la percepción que vivimos en aquel momento fue que estábamos asistiendo al retorno de la historia. O sea, la historia no se había acabado, sino que volvía, o al péndulo, a comenzar. De hecho, Robert Kagan, que es un pensador, un politólogo norteamericano muy conservador, pues escribió este libro que les pongo en la pantalla, que es muy relevante el título, ¿no? Es el retorno de la historia y el fin de los sueños. Es decir, el sueño cosmopolita, el sueño de la gobernanza, digamos, donde los problemas se iban a solucionar a través del expertise técnico y de este sistema de gobernanza, pues se vino abajo y estábamos otra vez en el mundo más realista del que nos podíamos imaginar, ¿no? ¿Qué caracteriza la nueva normal, el nuevo momento de la gobernanza económica internacional? Porque si algo hemos aprendido durante estos 10 años, entre la crisis y la recuperación, es que la crisis no tiene marcha atrás. O sea, hemos pasado una crisis económica internacional tremenda, en España muy considerable, como todos y todas sabemos. Es totalmente ilusorio pensar que vamos a volver a la situación previa a la crisis. Estamos en una nueva normal, estamos en una nueva situación, un nuevo contexto, ¿no? Y en términos de gobernanza económica internacional, ¿cuáles serían los elementos que definen el nuevo contexto? A mí me gustaría señalar algunos que forman parte de los retos que tenemos que poner encima de la mesa. En primer lugar, el auge del soberanismo y el nacionalismo económico. No hace falta explicar mucho de esto, solamente abrir un periódico todos los días, vamos a ver cómo, digamos, desde Trump, pero también Macron o otros países están pretendiendo de alguna manera deshacer el camino que han hecho en términos de la globalización comercial y financiera que hubo en los años 90 y 80 y volver a cierto nacionalismo económico con medidas proteccionistas, etcétera. Segundo elemento, este gobierno de los expertos ha hecho aguas. O sea, yo creo que hay una desconfianza ciudadana muy amplia y muy consolidada y muy profunda en relación a la globalización y hacia el gobierno de los expertos. Es decir, hoy se confía menos en los expertos que se confiaba hace 20 años, ¿no? Hay una renacionalización de la gobernanza económica y esto significa que volvemos a un espacio donde lo multilateral pierde peso frente a lo bilateral o incluso lo unilateral, y esto plantea también sus retos. Y, por último, nos estamos encontrando con una cierta cacofonía, por llamarlo de alguna manera, en la arquitectura económica internacional, ¿no? En la arquitectura de las instituciones. Porque, por un lado, tenemos instituciones core, ¿no?, que estaban en el centro de la estructura de gobernanza económica internacional, como el FMI y el Banco Mundial, cuya legitimidad está más que cuestionada, porque son instituciones que daban un poder, digamos, sobreponderado o desproporcionado a los países desarrollados en frente a los países emergentes. Eso no ha cambiado y por lo tanto están perdiendo legitimidad, y lo que está pasando es que los países emergentes en muchos casos están generando sus propios marcos de cooperación y sus propios marcos de actuación a nivel internacional, ¿no? Desde los BRIC, ¿no?, que son el grupo de cooperación en el cual se juntan Brasil, Rusia, India y China, o BRICS, si sumamos también a Sudáfrica. Pero, por ejemplo, China ha montado todo un banco asiático de infraestructuras, digamos, bajo sus propios principios. Es decir, aquellas instituciones en las que tradicionalmente se estaban delegando funciones de gobernanza económica internacional están perdiendo legitimidad y están surgiendo nuevas instituciones que no siempre cumplen los mismos principios. Al final, lo que estamos viendo es que se está perdiendo una influencia tremenda, se está viendo cómo se reduce en muchos casos, y forma parte del debate que hay ahora sobre nacionalismo versus globalismo, etcétera, de lo que podríamos llamar
de alguna manera así, broadly, ¿no? De una manera amplia, el cosmopolitismo. Yo creo que el concepto de cosmopolitismo, el concepto de la cooperación internacional, etcétera, está perdiendo la batalla de las ideas en lo social, tanto a nivel internacional como en muchos de los países, ¿no? Bueno, hay gente que considera que esto tiene que ver con la gran convergencia económica. Desde la crisis y anteriormente, pues estamos viendo que hay ya muchos libros que hablan de ello. Yo me crié en un mundo, yo nací en un mundo donde la distancia entre los países del norte, los países desarrollados y los países emergentes y en vías de desarrollo era abismal. Esta distancia se está cortando a mucha velocidad y ya podemos decir, por ejemplo, que en las próximas décadas seguramente la primera potencia económica internacional vaya a ser China, ¿no? Es una cosa que cuando yo era pequeño pues era impensable, y de repente pues va a ser la primera potencia económica internacional, y países que hoy en día forman parte del grupo de privilegiados pues, y que tienen poder de mercado a nivel internacional, pues van a quedar, digamos, a mitad de tabla, no van a estar ni siquiera en la Champions League. Pero esta gran convergencia económica, esta tendencia de los países emergentes a acercarse, incluso a superar a algunos de los países desarrollados, no está trayendo consigo un nuevo orden económico internacional. No estamos viendo que las instituciones de las que hablaba antes estén reflejando ese cambio en el poder económico internacional, ¿no? Y por lo tanto están empezando a ser disfuncionales, y este es uno de los problemas que está encima de la mesa, que toda la arquitectura planteada en la posguerra y que se reaviva y se potencia en la posguerra fría está empezando a ser disfuncional en función de cómo está ahora mismo el mundo, ¿no? ¿Qué retos permanecen? Bueno, pues el problema de todo esto, porque alguien podría decir, bueno, pues a lo mejor luego lo podemos debatir, ¿no? Dice, bueno, pues está muy bien que este orden económico, entre comillas, neoliberal o, digamos, más vinculado al mundo de la posguerra fría desaparezca, porque era un orden económico que se basaba en el control, que se basaba en unos principios que no eran del todo adecuados, que ponían a los expertos a nivel de la legitimidad democrática, que erosionaban la soberanía de los estados. Bueno, esto se puede debatir. El problema es que a fecha de hoy necesitamos una gobernanza económica internacional. Necesitamos un sistema que permita al menos dar respuesta a algunos de los retos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Por poner un ejemplo, y hablo de ello en la provisión de bienes públicos globales, es la lucha contra el cambio climático. O sea, es imposible que luchemos contra el cambio climático, por ejemplo, si no hay un fuerte sentido de cooperación y de coordinación de las políticas internacionales, ¿no? Y ahí nos encontramos con elementos, con comportamientos de lo que se llama free riders, ¿no? De gorrones. Es decir, Estados Unidos ha decidido que en el marco del Acuerdo de París va a ser un gorrón. Es decir, bueno, yo no voy a cumplir el acuerdo, si los demás países se comprometen, pues fenomenal, porque el cambio climático, si se evita por parte de otros países, pues yo voy a ganar, ¿no? Y por tanto yo voy a asumir todos los beneficios de esa lucha contra el cambio climático y no voy a asumir ninguno de los costes, ¿no? Para evitar eso necesitamos estructurar la gobernanza económica internacional para que eso no sea posible, ¿no? Primer reto que aparece y que no podemos resolver sin una estructura de gobernanza económica internacional, ¿no? Segundo reto que aparece es el reparto del poder más equilibrado, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Y esto es una de las paradojas de las organizaciones económicas internacionales. Las que funcionan no son democráticas en el sentido de Naciones Unidas, ¿no? En el sentido de que un país, un voto, ¿no? Las que funcionan no son democráticas y las que son democráticas no funcionan. Porque, por ejemplo, no sé si lo saben, os lo comento yo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reparten su poder de voto en función de la aportación de capital que tengan cada uno de los países, de tal manera que Estados Unidos tiene un 25%, me parece, y tiene poder de veto, ¿no? Si Estados Unidos vota en contra en el Fondo Monetario Internacional, no sale nada, no se puede superar su poder de veto, ¿no? Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio es una organización donde cada país cuenta igual, y cuenta lo mismo el voto de Estados Unidos que el de China, que el de Malta, que son, no sé si son 3 millones o 2 millones de personas, ¿no? O menos incluso, no sé. Es un país muy pequeño. Entonces podríamos decir, bueno, pues la Organización Internacional del Comercio, la Organización Mundial del Comercio es una organización democrática, en el sentido que tiene un sistema de votos muy parecido al de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues la conclusión a la que llegamos es que la Organización Mundial del Comercio está bloqueada desde hace 20 años. O sea, ha sido incapaz de hacer ningún tipo de acuerdo para mejorar el comercio internacional en los últimos 15 años o 20 años, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Si buscamos organizaciones que sean democráticas, donde cada país tenga el mismo poder de voto y de voz, no ha funcionado, no funcionan. Y si queremos organizaciones que funcionan, nos encontramos con que el compromiso de las potencias centrales es garantizarse ciertos privilegios frente a otros países, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un problema que tenemos que terminar
que tenemos que terminar de resolver. Y el tercer elemento por el que creo que tenemos un reto importante en materia de gobernanza económica internacional es por el fomento de los desequilibrios macroeconómicos a nivel global. Tenemos un mundo que forma parte, esto es uno de los debates que llevaron a la crisis, tenemos un mundo donde hay graves desequilibrios macroeconómicos entre los países, donde países como Estados Unidos, ahora Trump lo quiere corregir, de una manera un poco abrupta, pero lo quiere corregir, donde países como Estados Unidos son deficitarios por cuenta corriente y están permanentemente endeudándose con China. China es un país que es superavitario por cuenta corriente, está todo el rato vendiendo cosas a Estados Unidos y recibiendo deuda y comprando deuda de Estados Unidos. Estos tipos de desequilibrios ponen en grave riesgo a la economía internacional. Y si no somos capaces de encontrar una manera de coordinar estos desequilibrios, las políticas macroeconómicas para evitar que estos desequilibrios estallen, vamos a vivir en un mundo muy frágil y lleno de riesgos. Por lo tanto, y esta sería un poco, con esto terminaría mis conclusiones, es que bueno, estamos viviendo un momento en el cual, después de 20 y tantos años de gobernanza cosmopolita y de gobernanza económica basada en los principios que he planteado antes, bueno, esto se ha derrumbado, se está derrumbando, y los nuevos retos económicos que tenemos encima de la mesa requieren de un sistema que ya no puede basarse en los mismos principios que se basaba antes, ¿no? Pero lo tenemos por construir, no hemos sido capaces todavía de hacerlo, ¿no? Pienso que la arquitectura que hemos vivido hasta ahora es una arquitectura que estaba hecha a medida de los países centrales, de los países europeos y de Estados Unidos, que ahora esto ya no es suficiente, sino que nos encontramos con que tenemos que encontrar una arquitectura que dé voz también a los países emergentes, digamos, pero para contribuir a esto, a los bienes comunes, a los objetivos de desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio climático, etcétera, y que de alguna manera nos encontramos ante el reto, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos en estas jornadas sobre gobernanza y liderazgo, tiene mucho que ver con ello, nos encontramos ante el reto de rediseñar esta gobernanza económica para que sea más eficaz, más democrática y que de alguna manera sustituya o supla o perfeccione los errores que cometimos durante los años del optimismo infundado que supuso la globalización neoliberal. Y con esto terminaría. Muchísimas gracias.